Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por haber venido a esta convocatoria de rueda de prensa que hemos hecho esta mañana. El motivo de esta rueda de prensa es porque durante 2 días Antonio Maillo, que es el coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, ha estado con nosotros compartiendo espacios, compartiendo reflexiones y participando en diferentes actividades que teníamos organizadas. Entre ellas, la principal, como motivo de su presencia, ha sido un foro por la educación. Una educación de calidad, una apuesta por la educación de calidad, por la educación pública y desde luego por una apuesta por una educación inclusiva para todas las personas y para el alumnado en su conjunto. Él pues ya hará algún comentario sobre las conclusiones de estas más que interesantes jornadas que hemos tenido y que han sido promovidas por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Aprovechando su presencia aquí, hemos mantenido una reunión muy interesante con el director general de Medio Ambiente, el señor Daniel Calleja, para presentarle y pedirle también algunas concreciones sobre qué se está haciendo en los temas que ahora os anunciaré y también invitarle a tener una presencia más activa en los problemas que nosotros le hemos venido a plantear. Desde Izquierda Unida hemos tenido una actividad muy intensa, tenemos una actividad muy intensa y seguiremos teniendo una actividad muy intensa con todos los temas que están relacionados con el parque de Doñana. Está verdaderamente malherido y han de tomarse inmediatamente medidas que recompongan, que recuperen este espacio y que hagan que efectivamente Doñana vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser. Estamos muy preocupados, por la situación que tienen los acuíferos, la sobreexplotación que está habiendo precisamente de estos acuíferos y otros elementos añadidos además que no benefician en absoluto, como es el almacén del gas que se está pretendiendo poner también en esta zona. Yo no voy a avanzar más, simplemente decir, como os comentaba, que vamos a seguir trabajando en esta dirección. Tenemos mucho trabajo realizado, hay muchas preguntas parlamentarias realizadas en esta dirección y sobre estas materias y también tenemos un trabajo intenso en la Comisión de Peticiones. Por tanto, nosotros seguiremos avanzando, pero ahora Antonio os contará cómo ha ido la reunión de ayer y las conclusiones que nosotros hemos obtenido. Gracias, insisto, por estar aquí y luego ya responderemos a vuestras preguntas. Antonio. Muchas gracias, Paloma, por tu introducción y por las gestiones para desarrollar unas jornadas que hemos tenido en Bruselas que podemos valorar de satisfactorias en cuanto a que creo que hemos conseguido varios objetivos como los que pretendíamos. En mi calidad de portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, nuestro objetivo, por un lado, era participar en el Foro de Educación, como miembro de la Comisión de Educación de este Parlamento andaluz, en un foro de educación europeo organizado por el GUE, en el que se ha reivindicado una educación de calidad para todos, es decir, una universalidad y una buena educación, no en el sentido tradicional, sino en el sentido más envolvente de la palabra, vinculada a un modelo educativo integrador. Y ante una amenaza que no solo existe en España, una amenaza de un marco normativo que está debilitando a la escuela pública y para lo más interesante de esta jornada es, por un lado, una conclusión muy clara. Las políticas de austeridad son incompatibles con una educación pública y de calidad para todo el alumnado, para toda la sociedad. En segundo lugar, la conformación de una escuela pública fuerte sobre estados que desarrollen y tengan la capacidad de planificación y no de transferencia o dejación de funciones en función de entidades privadas. Y, en tercer lugar, la necesidad de vincular la conformación de un sistema público de educación europea vinculada a la creación de ciudadanos libres y críticos, además de ciudadanos que tengan capacidad y potencialidad para su inserción posterior en el mundo laboral. Desde esa incompatibilidad, una apelación que hacemos desde Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida lo que pretendemos es que, a sabiendas de que las competencias de educación se encuentran en los Estados miembros de la Unión y, en el caso español, con transferencias
a las comunidades, en el caso de Andalucía como otras comunidades, competencia exclusiva. Abordamos una apelación a conformar desde la izquierda europea un documento base que signifique un acuerdo mínimo que cada grupo se comprometa a desarrollar en sus labores, bien institucionales de gobierno o bien en el Parlamento, para blindar y defender la educación pública. Empieza el curso escolar y los procesos de disminución de natalidad derivados de los años de crisis se empiezan a dejar ver en las etapas del segundo ciclo de educación infantil y primeros años o ciclos de la educación primaria. Es una oportunidad para abordar de manera estratégica que esa disminución de la natalidad permita recuperar la mejora de las condiciones de proceso de aprendizaje en el aula, lo que es lo mismo, la disminución del número de alumnado dentro de los grupos como mecanismo para mejorar la calidad de la enseñanza que se aborda en esos cursos base que son determinantes para la adquisición de competencias posteriores en la educación secundaria. El papel de la formación profesional vinculada a los diferentes modelos productivos y no una formación profesional que siempre se ha caracterizado en los sistemas educativos europeos, no solo es exclusiva de nuestro país, en España, como un segundo plato del itinerario del alumnado. Y, en tercer lugar, el blindaje de derechos en toda la educación pública no universitaria y la apuesta por la gratuidad como elemento común a todos los países europeos, que sabéis que no es universal la educación gratuita en los niveles universitarios, como el caso de España, que no lo es, sí lo es en otros países. Desde esa propuesta de Izquierda Unida lo que aspiramos es que las próximas jornadas que se aborden en el BUE sobre el modelo educativo, una vez que hemos hecho, pienso que un diagnóstico bastante acertado y una propuesta de vincular el desarrollo educativo a un hecho que en el caso de Grecia es prioritario, que es la atención a los niños refugiados, con una adecuación de modelo educativo y una adaptación que tenga en cuenta las situaciones absolutamente especiales, por no decir trágicas, en las que se están integrando en Europa. Con esa especificidad apelamos a que a la siguiente jornada planteemos y aprobemos un documento base que nos sirva a las izquierdas de Europa como base común del combate por la defensa de una educación pública de calidad y con equidad. En segundo lugar, el motivo de la visita, que ya lo ha adelantado Paloma, tuvimos una reunión que ha sido gestionada además por el Grupo de Izquierda Unida de la Izquierda Europea aquí en Bruselas, con el director general de Medio Ambiente, Daniel Calleja, en el que hemos planteado, desde Izquierda Unida de Andalucía, veníamos con una intención. Transmitirle evidentemente algo que ellos saben muy bien, el valor único de Doñana y el papel de refugio y tránsito en Europa de multitud de especies, y desde esa perspectiva los peligros que acechan a Doñana desde hace muchos años, pero que tuvieron su expresión trágica en el incendio que tuvo lugar en un parque natural que hay en el entorno del Parque Nacional. Es decir, el incendio no fue dentro del Parque Nacional, pero sí en un parque natural que sirve de colchón y de protección al Parque Nacional de Doñana, y que desde la defensa de una armonía de actividades agrícolas sostenibles con la protección del medio ambiente, queríamos interesarnos sobre tres asuntos. El primero, la gran amenaza de Doñana, que es la sobreexplotación de los acuíferos, sobre el que hay abierto un procedimiento de investigación, como ustedes saben, por la propia Comisión Europea, y ante el que nosotros demandábamos que además de los procedimientos administrativos formales que desarrolla la Comisión Europea y que tiene que responder, ante el que tiene que responder el Gobierno de España, nosotros hemos pedido claramente que haya una evaluación in situ, una evaluación contrastiva, de suerte que funcionarios de la Comisión Europea acudan, y si puede ser de manera permanente también, al espacio de Doñana para que comprueben que lo exigido en formato documental es y se compadece y es lo que realmente existe in situ en los espacios naturales de Doñana. Se está en aplicación de la Directiva Hábitat y de la Directiva del Marco del Agua, pero creemos que una evaluación de contraste es fundamental. Y lo más oportuno es que funcionarios de la Comisión Europea acudan a Doñana para comprobar que el expediente abierto y la investigación se corresponde con la realidad, y también se corresponde con la realidad la información que venga de los gobiernos de España y de Andalucía. En cuanto a esa es la principal amenaza de Doñana, la que puede hacer que muera Doñana si no cuidamos y somos exigentes. Y para eso no basta un procedimiento administrativo. Hace falta un extraordinario celo
de conservación, de control, de asesoramiento y de apoyo a las actividades de regeneración y de control del agua. En segundo lugar, sobre el proyecto de gas natural de extracción, transporte y almacenamiento de ese gas en el subsuelo de Doñana. No es una sorpresa si decimos que de Izquierda Unida estamos claramente en oposición y con ese proyecto, que es otra amenaza más de Doñana, lo que una gran corporación como Gas Natural quiere plantear que se haga gratis Etamore en un espacio, en un subsuelo, que es un almacén natural, pero que le hemos querido transmitir la información de investigación de la Universidad de Huelva, donde ha demostrado que en ese espacio y en esa extensión de donde podía ir el nuevo almacenamiento de gas por inyección, existen unas fallas que pondrían en peligro pues el escape de ese gas inyectado hacia la contaminación del acuífero. Por tanto, estamos hablando de algo profundamente delicado en el espacio de Doñana y sobre el que hay que tener el máximo celo. Ante esto nos han anunciado que cuando efectivamente se produce una denuncia el procedimiento está paralizado, pero nosotros insistimos en que no basta con un procedimiento administrativo en una situación de extraordinaria atención, sino que apelamos a que la Comisión Europea viaje, y si pone una delegación en Doñana pues sería una magnífica noticia. Y a raíz del incendio de este verano nos hemos centrado en el debate sobre la reforestación. Yo creo que hay que extraer lecciones de experiencias de reforestación como las que se hicieron en el franquismo con los pinos, que lejos de ser experiencias que ahuyentaran los peligros de incendio, los extienden, los multiplican, los potencian, como se demostró en el incendio de este verano. Planteamos que haya una directiva de reforestación que saben ustedes que no existe en este momento. Existe directiva respecto al uso del marco del agua, a la directiva Hábitat sobre la conservación de parques naturales, pero no hay una directiva de la reforestación, o lo que es lo mismo, cuando se plantean la reforestación de zonas devastadas o incendiadas, cada gobierno, de acuerdo con sus competencias, puede establecer los criterios que mejor considere. A nosotros nos parece que se tiene que abordar con carácter integral una apuesta por un marco de buenas prácticas de reforestación, y ya apuntando al caso de Doñana, de lo que hay que aprender es la reforestación en un caso de bosque mediterráneo de fácil reforestación, pues la de implantación de especies vegetales que hagan una función ignífuga y no ignífera ante el riesgo de incendio en un periodo de sequía como el que existe y que periódicamente va a existir. La reunión nos ha servido, la valoración que hacemos desde Izquierda Unida es que nos ha servido para transmitir la gravedad de la situación de Doñana y, por tanto, la necesidad de que, por decirlo de una forma más coloquial, no basta con la actuación formal de procedimiento administrativo, sino que hace falta un cuidado, un celo, una protección, una atención, que se evidencie también la presencia de miembros de la Comisión Europea con carácter permanente y frecuente, si me permiten, en el espacio de Doñana, como el otro objetivo que tenemos en la reunión, que es dar el impulso para que el grupo de parlamentarios que desarrollan y hacen un seguimiento de la denuncia planteada por nuestro grupo en contra del proyecto de extracción, transporte e inyección de gas en el subsuelo de Doñana, hagan una visita in situ. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que si hacen una visita con todo el expediente y la información que tienen ahora, estamos convencidos que van a sacar unas conclusiones muy claras en oposición a ese proyecto, que es una absoluta barbaridad, que supone darle gratis unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa que lo único que va a hacer allí, la única presencia que va a hacer allí es la de camiones llevando gas para que se inyecten y punto. Y, por tanto, en una suerte de nueva amenaza Doñana que nosotros no estamos dispuestos a aceptar y, por supuesto, en la que la movilización y la sensibilidad profunda que existe en el pueblo andaluz, y no solo en el pueblo andaluz, nos sentimos muy solidarios, muy protegidos, sobre todo por nuestra vecina Portugal, gente del resto de España y de Europa, donde asistimos a que cualquier movilización de iniciativa sobre Doñana sentimos el calor, la solidaridad, la fraternidad, la movilización y el apoyo de numerosos grupos de toda Europa, y eso siempre es un placer, nos da fuerza para seguir luchando. Y ya que la Comisión Europea ha concedido un premio de Hábitat por iniciativa ciudadana, el premio que vota la ciudadanía a Doñana, ojalá, y así se lo hemos transmitido al director general, que aproveche la visita al parque para que, además de dar premio, pues se dé una vuelta también para detectar las amenazas que hay y el desarrollo de normativas que blinden
un espacio que tenemos que cuidar todos como el espacio de Doñana. Gracias, Antonio. Como decía él ayer, hay que romper el silencio. No vale con estar callados y que pase sin pena ni gloria, sino que precisamente hay que hablar de Doñana para que se conozca, se sepa cuál es la situación en la que está y, por tanto, se puedan poner las medidas correctoras. Si tenéis alguna pregunta. Sí, soy Antonio Delgado de una pregunta muy obvia. ¿Qué impresión se lleva? ¿Qué respuesta le ha dado el señor Calleja? ¿Cree que realmente se va a enviar algún tipo de misión permanente o frecuente a Doñana para esos dos asuntos que mencionaba? Le voy a confesar que yo, más que expectativas sobre la Comisión Europea, nuestra función era transmitirle la situación tal como nosotros entendemos que está, es decir, una situación que no es de procedimiento ordinario, sino que es una situación de amenaza por encima de lo que es la línea roja de alerta, y en ese sentido tenemos que decir que estamos muy satisfechos. Creemos que hemos conseguido transmitirle al director general de Medio Ambiente que la situación en Doñana trasciende lo que es un procedimiento administrativo formal o un riesgo que puede repetirse en otras zonas. Estamos ante un espacio singular, le hemos transmitido la gravedad del asunto. Doñana se muere si no la evitamos, con medidas de control y de supervisión respecto a los acuíferos, a los recursos hídricos principalmente. Hay vida y proyecto en un entorno sostenible que armonice con una actividad controlada de la agricultura y también del control de los pozos ilegales que tienen que cerrarse. Y lo que hemos detectado es que ha recibido la información y nosotros lo que vamos a hacer es ver si lo que ha planteado pues se va a ejecutar y si la voluntad de que vaya más allá del control administrativo de un procedimiento de investigación, como usted sabe que hay con respecto a la denuncia de los acuíferos, muestra una voluntad de presenciar de manera física y directa, que nosotros saludaríamos porque demostrarían que están sensibles con este asunto, pero yo prefiero esperar a ver si eso se va a cumplir o no. Antonio Suárez de Europa 3, más concreto sobre el procedimiento de infracción sobre la sobreproducción de acuíferos, no sé si os ha actualizado cómo va el tema, en qué puntos, va a hacer siguientes pasos dentro de poco. Y sobre el almacenamiento de gas de Doñana, lo único que os han dicho es que está paralizado y que no han aportado ninguna información. Así es. Sobre el primero, está, como sabéis, en un procedimiento abierto de investigación en el que puede haber una infracción o no, pero nosotros que le hemos pedido que, aparte de la evaluación, que es una evaluación muy exhaustiva, ustedes saben que los procedimientos de la Comisión Europea con respecto a los programas en cualquier ámbito o sector son muy exhaustivos, pero nosotros que le hemos pedido que hagan una evaluación contrastiva, es decir, que sobre los documentos que reciban del Gobierno de España acudan al espacio del Parque Nacional, y comprueben que efectivamente todo y cada uno de los pasos que se dice que se han cumplido se están haciendo. Y en el contexto de esta evaluación de contraste y del procedimiento de investigación hay algo que nosotros queremos conocer, que es la evaluación integral del Plan Hidrológico de Cuenca, que se enmarca también en este tipo de investigación y de cuya memoria, que confiamos que a principios del próximo año se haga público, pues ahí tendremos una visión bastante global de cómo se encuentra la situación no solo en Doñana, sino en todas las cuencas. Y sobre el procedimiento de gas, ya sabéis, cuando hay una denuncia, por un lado nosotros, y saber que los colectivos ecologistas, grupos parlamentarios que nos oponíamos al proyecto de almacenamiento y extracción de gas en Doñana, asistimos con preocupación y con alarma que la Junta de Andalucía les concedió licencias a 3 de los 4 proyectos. Afortunadamente, yo creo que la movilización hizo variar el criterio, que en un principio fue un criterio bajo argumentos administrativos que no se sostenía. Esto no es un problema solo administrativo, un problema de decisión sobre qué hacer con un proyecto que es una amenaza al parque. Es cierto que hay una competencia del Parque Nacional por el Gobierno de España, la competencia de concesión administrativa era del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero hay que mojarse. Y en estos momentos hay un procedimiento en el que ellos, de manera natural, se paralizan y esperan para ver cómo se resuelve ese procedimiento. Ese ganar tiempo nunca está de más, pero tenemos que estar alerta por una razón, porque toda actuación especulativa como es esta es una actuación puramente especulativa, que es el uso de un espacio, de un subsuelo de almacén natural,
para beneficio propio, tiene una característica, que es el silencio. Lo decía muy bien Paloma. Toda empresa que intenta hacer una actividad que sabe que puede ser objeto de polémica, desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana. Y nosotros lo que queremos es abrir el debate de Doñana, porque en el debate político, en el afloramiento de las amenazas y también de la fortaleza que puede tener una buena política, está la garantía de supervivencia y de conservación de ese espacio. Le hemos transmitido las conclusiones de la investigación de la Universidad de Huelva, de cuyo texto le vamos a facilitar un ejemplar para que tenga conocimiento del mismo. Es un proyecto de investigación muy reciente y a nosotros nos parece que todo lo que es transparencia, información y comunicación sobre cada uno de los movimientos que se ciernen sobre Doñana siempre van a ser positivos. Nos queda, por tanto, la expectativa o la esperanza de que sean sensibles a nuestras peticiones de una normalización de las visitas de medio ambiente a Doñana como algo que forme parte de la rutina de la actuación de la Comisión Europea.